Esta campaña tan simpática de TV Perú, menos Face, más Book. Estamos en una nueva temporada libresca y qué más pertinente que el volumen del estallido social a la implosión económica y sanitaria post-COVID-19. Es una recopilación de artículos de varios autores. Su coeditor es Rafael Rojas, investigador social, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México, que, como repito, es coeditor de este libro editado por Planeta en el Perú. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Rojas? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Encantado de conversar con ustedes, Enrique. Bueno, el libro, como digo, es sumamente pertinente y claro, justo aparece en medio de esta circunstancia en la cual el Perú acaba de, como lo veíamos con la primera ministra, ha tenido, usted sabe que el chiste en el Perú ahora es, hace 3 gobiernos que no te veo o hace 3 gobiernos que no converso contigo, ¿no? En una semana hemos tenido 3 presidentes y ahora Colombia y Chile no, o sea, ya está en un proceso constituyente y bueno, han recrudecido las protestas contra el gobierno de Piñera. Colombia está en lo suyo y hay una convulsión social que, como decimos, de alguna manera esta situación tan extrema de la pandemia ha puesto en bandeja. ¿Cómo analiza usted el conjunto para luego pues entrar en lo particular de las realidades nacionales? Sí, bueno, en efecto, estamos en medio de una doble crisis, la sanitaria y la económica, que está golpeando fuertemente a todos los países, incluso a aquellos países con gobiernos cuyos líderes no subestimaron la pandemia en un primer momento y aplicaron medidas rápidas de confinamiento y de provisión de recursos para el sector salud, pero la crisis económica y la crisis social que se derivan de esta situación, creo que no ha tenido conmiseración con ninguno de los gobiernos, incluyendo el peruano, que como sabemos, en la primera etapa, en la administración de Martín Vizcarra, se tomaron medidas muy adecuadas, pero rápidamente la crisis económica y social, en buena medida por conflictos electorales, conflictos estructurales, pero también por unas viejas herencias de déficit en el gasto público, le pasaron factura también al gobierno. Claro. Ahora, hay algo en común porque Chile ya está pasando por un proceso constituyente. Claro, el de Colombia tiene aproximadamente, pues, no sé, 20 y pico de años la Constitución colombiana, que también tuvo en su momento o fue alumbrada por un movimiento estudiantil bastante importante. Y en un país como el Perú, pues, hablar de constituyente era, pues, hablar de marcianos hasta hace poco, ¿no? O sea, era como decir, oiga, por favor, ¿no? O sea, podemos hacer un retoque aquí y allá, pero a la gente no le interesa que le hables de eso, es una abstracción. Y claramente la participación juvenil de masas en los últimos días te está de repente diciendo otra cosa. ¿América Latina vive un momento preconstituyente o constituyente? Más o menos, aunque habría que decir que hace una década más o menos estaba viviendo un momento de auge de los constitucionalismos bolivarianos. ¿Recuerdas? Claro. 2008, 2009 se aprobaron las constituciones de Ecuador y Bolivia, entonces se habló mucho en el campo académico de las ciencias sociales latinoamericanas de un nuevo constitucionalismo. Ya se había hablado de un nuevo constitucionalismo en los años 90, precisamente marcado por el momento de las transiciones a la democracia desde diversos regímenes autoritarios. De ese primer momento del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano datan precisamente las constituciones de Colombia y de Perú. Por cierto, 2 constituciones con algunos elementos afines, que son esta tendencia a la parlamentarización de la política, dotando a los congresos con fuertes facultades para negar confianza a los gobiernos o eventualmente hacer juicio político a los presidentes. Aunque, claro, la diferencia, creo yo, entre el caso peruano y el colombiano es que en Colombia esa constitución no fue acompañada por una diseminación
del sistema de partidos como hubo en Perú después de la caída de Fujimori, desde los primeros años de este siglo. En Colombia, aún así, prácticamente se acabó el bipartidismo, pero como usted señala, no ha sido no llega a esta atomización. Todavía uno reconoce a liberales y conservadores más o menos en las tendencias que se van viendo. En el Perú es sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué cosa es lo que reclaman? ¿Qué reclama esta convulsión social actual en el continente? Bueno, mi primera respuesta sería que habría que ver si realmente este efecto constituyente que se ha dado en Chile de manera emblemática tiene contagio en otras zonas. Me parece claramente que tiene algún efecto en el caso peruano, pero no estoy tan seguro de que se extienda por toda la región. Ahora, lo que hicimos nosotros en este libro, que coordinamos con mi colega Vani Petiná, los dos somos profesores del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y lo que hicimos desde los primeros meses de este año fue tratar de trazar un itinerario de los estallidos sociales, es decir, no quedarnos con la marca, digamos, coyuntural de esos estallidos entre el 2019, sino rastrearlos un poquito más atrás, entre el 2016 y 17, digamos, como siguiendo una ruta, ¿no? Como una especie de mapa de los estallidos. Y encontramos que en los primeros países donde hubo estallidos sociales populares, multitudinarios, con una clarísima participación protagónica, diríamos, de la juventud, fue precisamente en países gobernados por la izquierda, en Brasil, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador y Bolivia empezaron los primeros brotes de estallidos sociales. Ya entre el 2018 y 19 fue que se extendió a otros países, ¿verdad? Como Colombia, Chile, ya la Argentina, finales de la Argentina de Macri, ahí ya, ¿verdad? En ese tramo, y ya posteriormente a Perú y otros países andinos. Por cierto, también otros países que muchas veces no son tomados muy en cuenta en el debate latinoamericano, como Puerto Rico, vivieron ese tipo de estallidos sociales. Y claro, invitamos a un conjunto de académicos y académicas jóvenes de los respectivos países para que hicieran una intervención en esos procesos e intentaran explicarnos qué es lo que estaba pasando. En el caso del Perú, por ejemplo, nos hizo un ensayo muy bien escrito, muy elocuente, el académico Alberto Vergara, de la Universidad del Pacífico. Él habla del Aleph peruano. Luego, cuando llegamos cuando reunimos todos los ensayos, se precipitó la pandemia y decidimos incluir también algunas reflexiones de los autores sobre la forma en que los gobiernos estaban enfrentando la crisis sanitaria. Pero bueno, a grandes rasgos te diría que de ese ejercicio la conclusión que desprendimos es que había tres encrucijadas a las que se enfrentaban los gobiernos latinoamericanos. Tres encrucijadas o cruce de caminos que tenían que ver con crisis simultáneas, ¿no? O agotamientos simultáneos de modelos. Uno es el agotamiento del referente o del paradigma neoliberal, ¿verdad? Que viene de las últimas décadas del siglo XX, que acompañó de algún modo aquellas constituciones de transición, podríamos decir. Luego es el agotamiento de otro modelo que se hizo evidente con el colapso de Venezuela y el deterioro enorme de la comunidad del gobierno sandinista en Nicaragua, que es precisamente la crisis del modelo bolivariano o de los llamados socialismos del siglo XXI. Y el tercer reto, la tercera encrucijada, es el ascenso de estos nuevos populismos, que estamos viendo lo mismo desde la derecha, como el caso, digamos, emblemático es el de Jair Bolsonaro en Brasil, pero hay elementos también de populismos de izquierda que persisten en los gobiernos bolivarianos y que observamos también en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Oye, sí, por favor, sí. Sí, no, esa es la, digamos, más o menos la conclusión a la que arriba
el libro. Es muy interesante, es muy interesante efectivamente este agotamiento simultáneo triple, pero de repente, ¿no? Uno considera, piensa que estaríamos de alguna manera volviendo a una suerte de centrismo. ¿Podría ir América Latina ante este triple agotamiento, ante una suerte de sentido común de centro, o no va a ser necesariamente ese el escenario? No, yo creo que las opciones que ya estamos vislumbrando son múltiples, se mueven, sí, podrían estarse articulando en los márgenes del centro, lo mismo hacia la izquierda que hacia la derecha, pero me parece que lo que está apareciendo como una clarísima certidumbre en los actores políticos de toda la región es que hay que evitar por lo menos esos tres modelos agotados, ¿no? Luego, cada sociedad política, cada sociedad civil de la región está enfrentándose a esas encrucijadas, como decíamos, en medio de una crisis económica y sanitaria que naturalmente va a intensificar las demandas populares causadas por los agravios acumulados por esos modelos agotados. Y entonces ahí es que en escenarios de estallido social podemos ver la articulación de nuevos liderazgos. Yo creo que eso es muy importante, seguirlo muy de cerca, porque los nuevos liderazgos que provienen, por ejemplo, de las movilizaciones femeninas, de la participación de la juventud, pueden alterar bruscamente las viejas estructuras de la clase política. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, de un modo muy notable, en que el estallido social produjo la emergencia de una juventud que no figuraba en la clase política y que ha aparecido para desdibujar el mapa. Más o menos lo que ha pasado en Chile en épocas recientes, o lo que ha pasado en México con la movilización feminista. Y lo que está pasando ahora mismo en el Perú con la irrupción de esta juventud que estaba de alguna manera borrada del mapa. Gracias, Rafael Rojas, por esta interesante conversación. Ahí tenemos la portada del libro, que es muy pertinente, como señalo, editado